Guerreros satoshimaniacos del mercado y amantes del cripto, hoy el criptoespacio profundo arde con información estratégica que pocos están viendo venir. Ayer los osos intentaron frenar el avance, pero lo que no mata, fortalece. Mientras todos miran precios, la verdadera batalla se libra en las instituciones, los reguladores y los pasillos del poder. Y lo que verás hoy puede marcar la diferencia entre solo observar o posicionarte para la siguiente embestida alcista. Fondo DeFi al Senado. Rebelión legal en marcha. Esto es una locura, pero atiende por qué es revolucionario. El Fondo de Educación DeFi acaba de lanzar un llamado al Senado de Estados Unidos, proteger a los desarrolladores de criptomonedas de una persecución regulatoria que ya empieza a sofocar la innovación. Por lo tanto, estamos viendo el inicio de una batalla legal que podría definir la soberanía monetaria del futuro. Criptomercado, smart contracts, finanzas descentralizadas. Están en la mira, pero esta vez no retroceden. Es una declaración de resistencia. La segunda parte de la fórmula institucional es acumular antes de que se note. La SEC ahora quiere reforzar cripto. Aliado o infiltrado. Estaba ahí, frente a todos, pero pocos lo estaban viendo. Eso cambia el juego. El nuevo presidente de la SEC, Atkins, acaba de pedir públicamente reforzar las criptomonedas. ¿Qué está pasando? ¿Un cambio de mentalidad o una estrategia de control más sutil? Además, el grupo de trabajo cripto de la SEC hará 10 mesas redondas por todo Estados Unidos. Por lo cual, esto podría ser una maniobra de maquillaje regulatorio, aparentar apertura mientras afinan nuevas herramientas de presión. Y aquí es donde la narrativa se rompe, justo antes del posible rebote. Trump desafía a la Fed y el FOMC se resquebraja. Cuando empecé a escarbar en los flujos de ETH, lo que encontré fue brutal. En medio del ruido electoral, Trump desafía la independencia de la Reserva Federal, mientras un miembro clave del FOMC presenta su renuncia. ¿Simple coincidencia? Lo dudo. Por otro lado, esta fractura interna podría ser el inicio de un nuevo ciclo de inestabilidad monetaria global. Primero define el soporte. Luego observa cómo las ballenas se mueven en silencio. Esto es clave para el mercado cripto. Cada vez que el sistema tradicional se agrieta, el Bitcoin gana fuerza como refugio. CryptoBit. Fiebre dorada, Tether Gold y ballenas en movimiento. Esto es de suma importancia y clave ahora mismo. El oro digital está en auge. Tether Gold sube con fuerza, mientras las instituciones redoblan sus movimientos en Bitcoin, BTC. Esto no es casualidad. Así que cuando los flujos se tornan dorados y las ballenas comienzan a moverse, algo se cuece a fuego lento. Estrategia ninja de acumulación institucional. Descubrí una táctica que muchas ballenas usan, y pocos la reconocen. Análisis técnico, batalla cripto, entiende bien esto, descuento en soporte debilidad. Puede ser el signo de que las instituciones se están replegando para atacar. Bitcoin, BTC, $113.334. Bitcoin cae alrededor de menos 1,75% en el día, probando el soporte en los $113K. Si ese nivel no aguanta, podríamos caer a $110K, $105K rápidamente. Pero si rebota fuerte y supera los $115K, el siguiente objetivo está en los $118K, $123K, zona del cierre de cabeza invertida. Este precio alrededor de $113K no es derrota, es el campo de maniobras de las ballenas. Ethereum $3.505, Ethereum retrocede menos 3,76%, rozando el soporte técnico en torno a los $3.590, SMA de 20 días. Si sostiene y rebota, podríamos ver en el radar los $3.745 a $3.941. Caídas más profundas podrían llevarlo a $3.422, $3.300 según retrocesos Fibonacci. ETH está en silencio técnico, pero toda estructura tensa tiembla antes de moverse. XRP $2,93, XRP baja un menos 2,0%,
perdiendo el soporte cercano a los $2.95 SM a 20 días, aunque con cola larga que muestra compra agresiva. Si logra retestear arriba podría moverse entre $2.95 $3.05. Una caída abriría la vía hacia los $2.62 SM a 50 días, XRP parece inerte, hasta que explota, y este podría ser su momento latente. Solana $164.41, Solana cae un menos 2,33% y prueba soporte en $160.161 SM a 50 días, con resistencia inmediata en $169.170 SM a 20 días. Si recupera volumen y atraviesa esa barrera, el siguiente techo está cerca de los $185.209. Sol encontró descanso técnico en $160, prepárate, cuando se levante, suele volar. DOGECOIN 1988 centavos, Dogecoin baja menos 3,94%, con soporte en 19 centavos 20 centavos y resistencia cercana en 21 centavos. Las liquidaciones alcanzaron los $25 millones en el día, buena parte en posiciones largas. DOGE no sigue lógica. Cree en la chispa, y el momento puede ser hoy. Liquidaciones y contexto macro. En las últimas 24 horas se ejecutaron casi $1.000 millones estadounidenses en liquidaciones, con ETH liderando, $227 millones, seguido por BTC, $179 millones, Sol, XRP y DOGE. El mercado responde a un informe laboral débil de Estados Unidos, tensiones geopolíticas y expiraciones de opciones masivas. Prepárate para la próxima jugada. Los soportes se afinan, las resistencias se identifican, y el momentum institucional se mueve en silencio. Si BTC rebota, podríamos ver un ascenso mental hacia los $118K, $123K. Si ETH respalda desde su SMA 20, el movimiento al alza podría reactivar altcoins clave. Pero si todo falla, los retrocesos podrían ser rápidos y profundos. Soporte fuerte más resistencia clara más momentum latente, esa es la fórmula. Entiende bien cada vela. Porque la próxima podría mandar el mercado al cielo, o al sótano. Globo, Europa, África, geopolítica. El tablero global se reajusta en silencio. Esto no es una guerra de misiles, es una guerra de nodos, de códigos y de poder financiero, y se está librando ahora mismo. Mientras el precio de Bitcoin coquetea con zonas críticas y las altcoins entran en modo consolidación, el verdadero juego se mueve tras bambalinas del poder político y financiero. ¿Sabías que el Fondo de Educación DeFi acaba de instar al Senado de Estados Unidos a proteger a los desarrolladores? Sí, los mismos que están creando el futuro del dinero hoy están bajo amenaza regulatoria directa, y buscan cobijo en el mismísimo Congreso. ¿Y si los nuevos mártires de esta revolución financiera son programadores? Por otro lado, el presidente de la SEC, Atkins, sorprendió al mundo cripto al pedir reforzar las criptomonedas. Sí, el mismo SEC que hace meses venía con la espada en alto. ¿El mismo lobo que cazaba ahora quiere proteger al rebaño? Y no queda ahí, porque la SEC ha convocado 10 mesas redondas cripto en todo Estados Unidos. ¿Acaso ahora buscan parecer amigables? ¿O están preparando la narrativa para controlar la evolución desde dentro? El enemigo ahora se sienta a la mesa, pero no deja sus armas fuera. Y ojo con esto, Trump desafió abiertamente la independencia de la Fed, y acto seguido renunció un miembro del FOMC. En pleno ascenso del oro digital. ¿Coincidencia o sabotaje? Tú decides. Cuando la Fed tiembla, el oro digital brilla. Además, mientras todo el ruido legal distrae, las instituciones están comprando oro digital a lo ninja. Tether Gold, acumulación de BTC, y una narrativa que grita, preparación silenciosa para una gran redistribución de poder. Mientras tú miras las altcoins, las ballenas afinan su puntería dorada, la rebelión está en marcha. ¿Y tú, de qué lado estás? Esto podría ser el secreto de lo que está impulsando la acumulación silenciosa de las ballenas,
pero también podría ser la última oportunidad antes de que el sistema cierre la puerta. Mientras tanto, mientras algunos siguen esperando la confirmación o la señal perfecta, las estructuras del viejo mundo se están resquebrajando en tiempo real. El Senado protege a programadores. La SEC juega a ser amigable. La Fed tiembla. Y las instituciones compran como si supieran algo que tú no. Me puse a investigar por qué estaba sucediendo, y me di cuenta de algo extremadamente interesante. La revolución ya no se grita. Se ejecuta en código. Por lo tanto, no es momento de mirar las velas sin entender quién está detrás de cada movimiento. El mercado ya no se mueve solo por FOMO o memes, se mueve por arquitectura de poder, por guerra de liquidez y por agendas ocultas. Pero fíjate en esto, mientras tú esperas confirmación, ellos ejecutan acumulación institucional en silencio. Entonces, si estás aquí, no es por suerte. Es porque algo dentro tuyo ya despertó. Porque entiendes que el dinero del futuro no va a pedir permiso. Y que cuando el sistema colapsa, el verdadero oro no brilla. Se descentraliza. Estaba escondido a simple vista, y ahora todo encaja. Los nodos son trincheras, y los contratos inteligentes son la nueva constitución. Además, todo esto no se trata solo de trading, ni de tecnología. Se trata de libertad, de soberanía, de recuperar el control. Yo llamo a esta táctica, mentemorfosis. No es solo cambiar de portfolio, es cambiar de mentalidad. El mercado no te debe nada, pero el conocimiento, cuando lo entiendes a tiempo, te da todo. Criptonautas y satoshimaniacos del criptospacio profundo, no te pierdas nada. Suscríbete, activa la campana y sé parte de esta resistencia imparable. Además, abajo en la descripción tienes todos los enlaces clave que usamos para nuestras estrategias de acumulación, plataformas seguras y análisis, estrategias rentables y bots automáticos. No dejes que te lo cuenten después. Sé el que marca el paso, el que está un paso adelante en esta rebelión financiera. Nos vemos en la próxima, hermano del mercado, resistencia siempre.